Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González y conmigo Maritza Gómez. Hola Víctor, hola Sapiens, ¿cómo están todos? Oye Maritza, ¿viste la noticia de lo que vamos a hablar hoy? De hecho, en este momento está en primera plana para que se sientan con la confianza de que en Cosas de Sapiens te puedes enterar de las cosas que están sucediendo en el mundo y tratamos de hacer un análisis de muchas de sus diferentes variantes, porque luego nos ponen nomás blanco y negro en las noticias. El sesgo de los noticieros es muy sensacionalista. Hay que ver qué hay detrás de todas las cosas, el contexto, la historia, las implicaciones. En este episodio vamos a hablar acerca de la obsesión por las tierras raras o los minerales estratégicos en general, porque no todas son tierras. Eso te iba a decir, ¿son tierras? No todas son tierras y no son tan raras. Bueno, algunas sí son muy escasas, pero las usamos para la tecnología que tenemos. Gracias a ellas tenemos computadoras, microprocesadores, internet. Desde los años 60 se metieron a el proceso de producción de toda la tecnología electrónica y después digital. Pero también gracias a ellas tenemos máquinas para matar. También. Pero bueno, finalmente el acero es tan útil para hacer un martillo para construir o una daga para asesinar. No es culpa del acero, es de cómo lo usamos los sapiens. Vamos a hablar hoy acerca de ciertos minerales que son indispensables para la tecnología actual y futura, pero que su escasez los vuelve especialmente estratégicos, lo que ha estimulado nuevas intrigas, nuevos jaloneos de poder, nuevas complicaciones geopolíticas entre las potencias mundiales y dejado a los países que tienen yacimientos en una posición ventajosa o complicada, dependiendo de cuál sea ese país. No es lo mismo ser China, que tiene la mayoría y los explota desde hace mucho tiempo y tiene a todos los demás agarrados de los recursos, que ser la República del Congo, que necesita que los demás quieran sus minerales para asegurarse en el poder, porque son dictadores, presidentes que tienen la debilidad de que la próxima semana los pueden derrocar si no tienen tratos con los países del primer mundo. Bueno, toda esta intriga nos lleva a recordar, gracias a los elementos que tenemos alrededor y a los minerales y no le vamos a llamar recursos porque... No le vamos a llamar recursos porque ya ha sido algo recurrente acá en Cosas de Sapiens, ¿no? Que es muy distinto referirte a un elemento o animal que encuentres en la naturaleza, digamos, como eso, animal o mineral, o lo que sea, que llamarle recurso. Recurso hace pensar que está ahí para nosotros, ¿no? Ajá, que está ahí para nosotros. El mundo es tu despensa, agárralos. Exacto. Entonces no son recursos, sino más bien son los elementos biológicos y minerales que tenemos a nuestro alrededor. Los hemos usado para construir la civilización y las relaciones que tenemos los sapiens entre nosotros y pues la civilización misma de la humanidad. Por ejemplo, en esta región había uno que era importantísimo, que era la obsidiana. En este momento, pues si tú ves obsidiana, no das 3 pesos por ella. Bueno, a veces hay algunas artesanías muy bonitas, pero la obsidiana era la única manera de tener algo filoso. Antes, recordemos que en esta región del mundo a la que hoy llamamos América, no hubo metalurgia hasta que llegaron los europeos no hubo edad de bronce, del acero. Entonces, lo único filoso que había para hacer cuchillos, dagas, y hoy se siguen usando incluso para los bisturís de la cirugía plástica, era la obsidiana. Quien tenía la obsidiana, quien tenía yacimientos, quien sabía cómo trabajarla y quien pudiera venderla, pues tenía una ventaja económica, pero también geopolítica muy importante. Asimismo, en otras partes del mundo había otras cosas y después, bueno, el petróleo, el litio hoy son los elementos naturales que posibilitan el crecimiento económico de algunas naciones y dejan a otras atrás cuando no lo tienen. Y todo esto crea una trama geopolítica importante para la cual vamos a invitar también a uno de nuestros amigos los Sapiens que tiene mucho conocimiento al respecto de las intrigas internacionales. Le doy la bienvenida al doctor Antonio Gil, que nos va a acompañar hoy. ¿Ya andas por ahí, Antonio?
Bueno, es un placer acompañaros y reunirme con otros Sapiens. Excelente, muchas gracias. Antonio Giles, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, concretamente está en el Centro Universitario de Tlajomulco, internacionalista, que ya estuvo con nosotros en otro momento analizando algunas de las cosas que estaban sucediendo una vez que estaba por entrar Donald Trump a la Casa Blanca, pero hoy vamos a hablar, sí, lo vamos a mencionar también a él, porque la noticia que está en este momento en primera plana del diario Reforma que estaba yo consultando, habla de cómo Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona a Ucrania para que firme la explotación futura de sus minerales estratégicos a cambio de la ayuda militar que le está proveyendo. Es decir, para ayudarle a que la paz se firme para firmar la paz, para que lo sigan apoyando, tienen que prometerle que los van a dejar explotar todos estos minerales. Por ahí después de ese episodio súper incómodo en la Casa Blanca, ¿no? Oh, sí. Que visitó Zelensky a Trump y me dio pena ajena por cómo le respondió Trump. Sí. Ahora, voy a aventar un par de datos antes de que le demos la palabra aquí a Antonio. En el mundo necesitamos usar, la tecnología requiere de estos elementos, de estos minerales estratégicos para hacer más tecnología. Sin ellos, entonces hay una brecha y los que tengan van a poder hacer la tecnología, microprocesadores, chips, etcétera, computadoras, incluso aleaciones metálicas para construir aviones, para muchas cosas se necesita. Y los que no los tienen, pues tienen que comprarle a los que sí los tienen, y alrededor del 98% de las tierras raras utilizadas en la Unión Europea, al menos en el 2021 que se hizo esta medición, provienen de China. China lleva muchos años explotándolas, aparte es el segundo país más grande del mundo, tiene muchos yacimientos, tiene muchos trabajadores y tiene una hegemonía que los puede mandar a todos a trabajar, les guste o no, y ha estado explotando estas tierras y manteniendo una posición privilegiada en el mundo por tener estos elementos. ¿Qué va a pasar hacia el futuro? ¿Qué están haciendo Estados Unidos y la Unión Europea para asegurarse de más elementos de tierras raras o minerales estratégicos? Acaba de haber un hallazgo en Suecia de minerales estratégicos últimamente, en las últimas semanas. En México se encontró litio en el norte de México, que pudiera parecer que es una bendición, pero a veces termina siendo una maldición para los países en donde se encuentra, dependiendo de las condiciones en las que se explote. Es muy buena pregunta y bueno, al hilo de la introducción que ustedes han hecho, que la verdad que está muy bien la introducción que habéis hecho, pues las tierras raras ni son tierras ni son raras. Para empezar, con tierras raras nos referimos a un conjunto de 17 minerales, ¿de acuerdo? Como el escandio, el itrio, el lantano, el prometio, etc. Son minerales que se usan en la industria tecnológica, pero de alta precisión, tanto civil como militar, telecomunicaciones, baterías, microchips y demás. Y no es que sean raros. De hecho, en general, 16 de los 17 elementos están bastante presentes en rocas, en toda una serie de materiales. El problema es que están poco concentrados. Es decir, obtenerlos es bastante difícil, y no solamente difícil, sino que es sobre todo muy costoso. ¿Por qué? Porque requieres energía, requieres instalaciones, hay unos daños medioambientales, de tal manera que imagínense que, por ejemplo, Estados Unidos, hasta hace poco, las tierras raras que tenía las mandaba a China. ¿Por qué? Porque en China el precio de la energía, las leyes medioambientales son más relajadas, por así decirlo. Entonces realmente hay un problema de cómo acceder a esos minerales. Insisto, aunque están presentes en escasa concentración, están muy mezclados y sobre todo el procesarlos para compartirlos en recursos, me ha encantado ese matiz de todo lo que tenemos alrededor son recursos, pero para procesarlo y convertirlo en recursos hace falta una inversión importante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hacer ese proceso es más sencillo y más barato en países como China, en países como Ucrania o quizás en países como la República Democrática del Congo. Sí, de hecho, el presidente del Congo acaba de ofrecer los suyos, ¿no? Y esto es para hacer tratos con quienes los están buscando. Platícanos un poquito de eso.
Sí, claro. Bueno, el asunto es que la República Democrática del Congo tiene un problema desde su origen. Para empezar, es un país inventado por los colonialistas belgas, hay que decirlo, y agrupa más de 80 grupos étnicos. Y generalmente, pues la verdad es que, como bien decías, han tenido varios problemas, golpes de Estado, antes se llamaba Zaire, luego le vuelven a cambiar el nombre, y ahora en los últimos tiempos, en la última década larga, ha habido una guerrilla muy importante, el M23, que está apoyado por un país vecino que se llama Ruanda, que ha estado cometiendo una serie de atrocidades en la parte este del país. Y un poco el presidente del Congo, que es Félix Tshisekedi, lo que ha dicho es, igual que Trump le está ofreciendo a Ucrania un pacto de seguridad a cambio de las tierras raras, pues que se lo ofrezca también a su gobierno. De esta manera, para poder luchar. Esto es interesante porque, vuelvo a insistir, estamos hablando de si tienes recursos, vives, si no tienes recursos, te hundes en la anarquía. Y esto los rusos ya lo hacen. Los rusos ya a varios gobernantes autoritarios de África, llámese Níger, llámese Mali, les ofrece el paquete de seguridad donde les van a proveer mercenarios, armamentos, a cambio de esos recursos estratégicos. Si el petróleo fue algo fundamental en el siglo XX, pues muy probablemente en el siglo XXI lo que es fundamental es pues estas tierras raras, o más bien minerales de difícil acceso, y otra serie de elementos como puede ser el coltán, donde por ejemplo pues también el Congo, la República Democrática del Congo, tiene importantes reservas. Cerca del 60% del coltán mundial está en la República Democrática del Congo. Con lo cual, de fondo lo que tenemos es una lucha por los recursos. Y no hay que olvidar, por ejemplo, la imagen esa de la toma de investidura de Donald Trump, ¿no? Donde aparecían los que ahora se llaman los tecnoligarcas. Zuckerberg, Bezos, Elon Musk, como no. ¿Hasta qué punto que Estados Unidos pueda acceder a las tierras raras a un coste más barato beneficia al pueblo de Estados Unidos o beneficia a ciertos intereses privados de la industria altamente tecnológica? Sí, justo, diste en uno de los temas que me interesan, porque al leer las noticias parecería que las tierras raras no son algo que yo tenga en la vida cotidiana. Sin embargo, leyendo un poquito ya fui viendo que, bueno, nos sirven para las baterías, para los auriculares que compramos, bueno, los emplean en su elaboración. Y lo que tiene a las tierras raras en las noticias es Ucrania. Entonces, me pregunto si nos puedes explicar un poquito sobre qué está pasando en Ucrania, cuál es el problema con que Rusia esté ocupando una parte de Ucrania que tiene esas tierras raras, y si acaso, aunque Rusia esté ocupando, e hipotéticamente, que se me haga la boca chicharrón, pero hipotéticamente que se quedara con esas tierras que está ocupando, ¿ellos tienen la tecnología para extraerlo o qué podría pasar ahí? Bueno, es una pregunta larga y compleja. Hay que recordar que en el año 2022 Rusia invadió Ucrania, pero esta historia viene de lejos. Lamentablemente es un conflicto que llega hasta nuestros días, es un conflicto que en cierta medida se ha ido estancando. Llega Donald Trump y la verdad es que, para bien o para mal, eso estará por ver, pues pega una patada en el tablero. Hay que decirlo. Pero más allá de enarbolar causas justas o quién tiene derecho a qué, lo que él plantea es que Estados Unidos actuará con base en sus intereses de seguridad nacional. Y el interés de seguridad, que es un concepto muy amplio, el interés de seguridad nacional de Estados Unidos parece ser que ahora se concentra en el tema de tierras raras. ¿Ucrania tiene tierras raras? Sí, pero una parte de esas tierras raras está en la zona ocupada por Rusia. ¿Rusia puede explotar esas tierras raras? Sí, y además puede contar con el apoyo de China, que sigue estando interesada en controlar un sector estratégico. ¿Cuál es el asunto de todo esto? Pues que Trump, la verdad, es que está jugando a varias bandas. O le vende las tierras raras Ucrania o le vende las tierras raras Rusia. Esa es la verdad, ¿no? Por eso, a mí, fíjate que me preguntaron cuando pasó lo que pasó en la Casa Blanca, que lo ha mencionado muy bien Maritza y demás, me preguntó un periodista si se iban a romper las relaciones ahora sí entre Zelensky y Trump, y dije no, porque Zelensky sigue siendo una baza para negociar con los rusos.
Si Trump rompe con Zelensky, la única opción que le queda para negociar el tema de tierras raras, además de con China, que no quiere negociar porque tiene pendiente un pleito comercial, pues es con Rusia, ¿no? Y algún que otro país. Pero vuelvo a insistir, es esto lo que está de fondo y hasta qué punto esta obsesión, creo que esto es muy importante, hasta qué punto esa obsesión de Donald Trump responde a un interés público o a un interés privado, ¿no? Y hasta qué punto la política exterior de un país se está viendo reducida a una serie de intereses privados vinculados a la industria tecnológica, ¿no? Es, insisto, esa palabra de los tecnooligarcas, que ya hemos visto que las redes sociales y demás pues son capaces de poner y quitar presidentes. Que eso... Esa es la verdad. O sea, esta situación de tecnooligarcas metiendo la mano en el gobierno de Estados Unidos y en las relaciones exteriores, se suma a la otra condición de cómo Estados Unidos está llevando sus relaciones internacionales ahorita, que está tomando la situación de Groenlandia como asunto de seguridad nacional. Entonces también es una onda de la seguridad que nacional. También tiene tierras raras y que también tiene posición estratégica en el Mar del Norte, que con el calentamiento global será cada vez más navegable. Y van a hacer van a enviar una delegación que incluye al vicepresidente de los Estados Unidos, no invitada, para no sé para qué. Pero entonces Jared Kushner ya lo mandó al yerno, que es el referente que mandó a Medio Oriente en algún momento. No, y lo han dicho muy bien. Groenlandia tiene tierras raras, pero Dinamarca no las ha explotado por el impacto medioambiental. ¿Pero ustedes creen que a Trump le interesa el impacto medioambiental? No, pues no, se salió de... ¿Cómo se llama este? Hay ciertas reglas incluso, o sea, no se puede explotar y Dinamarca ha respetado. Pero si ya se salió Trump de los acuerdos de París. De los acuerdos de París, gracias. Efectivo dentro de 2 años, pero ya dijo, y ya había dicho en su primer mandato que se iba a salir. Si ya está violando muchos acuerdos comerciales con todos los aliados que tiene en el mundo, si estás en una guerra de aranceles en la que los trae a todos preocupados para un lado y para otro, y que si te juntas con aquel te voy a poner más, y no creo que le vaya a importar mucho que exista un deterioro ecológico en el área de Groenlandia. Sí, oye, y ojo, porque una de las claves de la derrota de los demócratas fue la inflación en Estados Unidos. Y con esta guerra de aranceles, la inflación está aumentando en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, cada 2 años hay elecciones a la Cámara de Representantes y a renovar 1/3 del Senado. Si algo les importa es la inflación. Claro, o sea, los estadounidenses sobre todo votaron a Trump para que controlara la inflación y no la está controlando, y la inquietud que está generando la guerra arancelaria está encareciendo los precios. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Te iba a decir que me encanta que estamos llegando al programa 130 y Cosas de Sapiens. O sea, nos presentamos como un programa de difusión de la ciencia y de la tecnología, pero neta cada vez más es cómo Estados Unidos está influenciando cómo la geopolítica estadounidense está influenciando la ciencia y la tecnología. Y finalmente hacemos un análisis crítico de la realidad con base en la historia de la ciencia, y la tecnología y la comunicación, pero esta realidad en la que vivimos los sapiens, y pensando en la historia de nuestra especie, de las cavernas a las estrellas. Pues para salir de las cavernas es necesario que todos podamos compartir un mundo sin acabárnoslo, y para llegar a las estrellas necesitamos tecnología. Y en las dos cosas tiene que ver la geopolítica. Claro, pero Víctor, recuerda una cosa. Si tomamos toda la historia del planeta y la ponemos en un reloj de 24 horas, en realidad el ser humano aparece a las 23:59 con 58 segundos. Nada nos garantiza que al siguiente segundo sigamos aquí. Nada garantiza, y la tecnología nos va a ayudar a lo mejor entonces nos ha ayudado a comunicarnos entre nosotros, y en la carrera espacial, que es uno de los temas que nos gusta mucho aquí, que seguimos con atención y que es parte del telón de fondo de Cosas de Sapiens, en la carrera espacial se requieren tecnologías de alto nivel que van a necesitar de todos los tipos de recursos estratégicos. No es que el petróleo haya dejado de ser estratégico, no es que el litio no haya dejado de ser estratégico. También hay una lucha importante en esos ámbitos, pero los minerales estratégicos son más escasos y su explotación es más difícil y más cara. De los 17 que bien dijiste, Antonio, el prometio es el que menos abundante es en la Tierra, para que te des una idea.
para darnos una idea, en toda la corteza terrestre, que es la superficie más 6 kilómetros hacia adentro, hay más o menos 1 kilo de prometrio en toda la Tierra, en toda la corteza terrestre. Es decir, hay muy poquito. Esto lo sabemos con percepción remota, ¿cierto? Diferentes técnicas por las concentraciones que se encuentran una vez que procesaron cierta cantidad de material y haciendo promedios y aproximaciones estadísticas. En el caso del prometrio, es radiactivo, entonces es detectable con otros métodos y otros dispositivos. Pero muchos de los otros, el escandio, el litrio, los lantánidos, que son 15 elementos, todos esos están en todo el planeta, pero una concentración muy baja. También sabes en dónde están, y también el litrio, en el mar. El agua de mar también los tiene flotando, pero también es una concentración más baja todavía, porque hay que quitarle el 99% que es agua y sal. Entonces, explotarlos de ahí no es fácil y no es seguro que si tienes estos elementos en tu territorio los puedas explotar o que vayas a poderlos transformar. Por ejemplo, el caso del litio, que no es una tierra rara exactamente, pero es un mineral estratégico. En México encontró el litio, pero ¿te acuerdas que dijeron, y vamos a asegurarnos que por ley el litio sea de los mexicanos? Que ya estaba en la ley, pero bueno. Pero ¿de qué sirve? Si te digo, el litio es tuyo y te doy una piedra, no te sirve de nada. Nadie lo puede sacar. Se necesita propiedad intelectual para poderlo extraer y poderlo convertir en algo útil. Entonces, eso también, la propiedad intelectual y la infraestructura y la sinvergüenza de explotarlo aunque dañes el ambiente como la que tienen los chinos, también es parte de la ecuación, ¿no? Bueno, pongo un ejemplo de todo esto lo que puede producir. La República Democrática del Congo tiene muchísimos minerales, entre ellos el coltán. Llama la atención que en el mercado mundial de coltán, la producción de coltán o la venta de coltán la extracción de coltán, mejor dicho, por parte de Ruanda, que es un país vecino, ha aumentado mucho en los últimos años. Pero todos los expertos dicen que los recursos de Ruanda no le permitirían aumentar tanto la producción. Entonces, ¿de dónde viene ese coltán? Y si uno añade que cerca de Ruanda, en el Congo, en la frontera con el Congo, operan toda una serie de grupos armados que extraen ilegalmente el coltán, ¿cómo lo comercializan estos grupos armados? Quiero decir, ya tenemos un país al que se le acusa de estar financiando grupos armados, grupos rebeldes, para extraer minerales de otro país, ¿no? Con todo lo que ello conlleva. Sí, y te acuerdas, Maritza, que ya habíamos platicado que queremos hacer sería interesante investigar para hacer un programa acerca de la posible y futura minería espacial. Si es que llegamos a minería espacial, lo más seguro es que lo primero que busquen con medios de interferencia, de detección lejana, sean tierras raras. ¿Para qué vas a ir hasta un asteroide a traer acero que pesa mucho y vale poco? Lo más seguro es que vayan a buscar, diamantes, pero no creo que encontremos así como un asteroide de diamantes. Pero lo más seguro es que se busquen algunos de los muchos elementos minerales que, aunque sea poco el peso, sean muy alto el valor. Imagínate que encuentren un asteroide lleno de tierras raras, pues ya encontraron. Ya hay algunas detecciones, han dicho que ciertos asteroides tienen una proporción elevada de tierras raras que haría que sea costo-beneficio redituable ir hasta allá. Y ya sabes quién es el único que tiene naves como para llegar hasta allá. Pero que ahí el problema va a ser que tenemos una ley espacial con muchos huecos que ni siquiera se ponen de acuerdo a dónde empieza el espacio exterior. Ningún estado, dice la ley espacial, puede reclamar soberanía sobre algún cuerpo celeste. Ajá. Pero ¿qué pasa si no lo hace un estado? ¿Qué pasa si es ¿una empresa privada? Ajá, una empresa privada. ¿Qué nos dice nuestro invitado? Lo veo así como... Bueno, no, es que estaba recordando que, en aquellos tiempos de la pandemia, recuerden que se hizo famosa una película que se llamaba No mires arriba. Ay, no sé si tuvieron ocasión de verla, donde justamente lo que se plantea es eso, ¿no? Y cómo el interés particular de cierto empresario tecnoligarca, por así decirlo, pues supedita el interés general, ¿no? Respecto al famoso meteorito, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que el meteorito tiene muchos recursos. Sí. Y ojo con China, ¿eh? Ojo con China, que su programa espacial con los taikonautas, los hijos del dragón. De hecho, creo que oficialmente el primer proyecto de extracción minera en la Luna es de China. Y demás. Sí. De eso ponemos mucha atención. Vamos a estarlo viendo. Una especialidad de Maritza, esta diplomacia espacial y esas reglas que no están puestas y ni siquiera están bien claras en la Tierra y luego nadie las respeta. Y luego hay quienes no les importa violarlas.
¿Cómo será en el espacio exterior, en donde todavía no están tan claras y los intereses comerciales llegarán con un momentum que yo creo que van a derribar muchas de esas barreras tecnológicas, pero también legales? Pero por el momento solo tenemos a la Tierra, la tenemos que tratar de hacer un aprovechamiento sustentable, y las tierras raras son escasas y su explotación es altamente contaminante. Ya para cerrar, ¿nos convendría encontrar tierras raras en México? ¿Cómo nos iría si encontramos un yacimiento de tierras raras en México? ¿Con eso ganaríamos a lo mejor la guerra de los aranceles? ¿Nos bajarían un poquito los impuestos? ¿Nos darían más visas? De por sí ya quieren mandar al ejército para acá que para derrocar a los carteles. ¿Y si encontramos tierras raras? A ver, yo en este caso siempre me acuerdo, por ejemplo, de las palabras que dijo a finales de los 70 López Portillo. López Portillo, que encontró grandes bolsas de petróleo y que dijo: los mexicanos debemos prepararnos para administrar la abundancia. Y aquí estamos, 40 años después, bien preparados para administrar la abundancia. Los recursos pueden ser una gran oportunidad o pueden ser una maldición, como sabemos muy bien en México con el tema del petróleo y demás. Entonces, ¿qué pasará si encontramos tierras raras? Bueno, pues es una moneda al aire. O lo podríamos utilizar para desarrollarnos, o verdaderamente lo podríamos utilizar para profundizar en los desequilibrios que lamentablemente y en las desigualdades que tenemos en nuestro país. Pero preparados estamos, para administrar la abundancia. Aquí estoy listo. Tengo una cartera bastante amplia que le cabría bastante. No más falta la maquinaria y la mano de obra, pero... La propiedad intelectual. Sí. Las reglamentaciones adecuadas. Pero que venga. La voluntad política. Los recursos humanos capacitados. Oye, imagínate y que encontremos tierras raras. Que dijeran aquí como en Estados Unidos, vengan a extraer. No, eso ha pasado. ¿Qué crees que está pasando con el litio? Porque aparte, no tenemos la propiedad intelectual necesaria en la infraestructura para explotar el litio. Solamente quienes la tienen no la van a regalar. Te dicen, yo te digo cómo hacerlo, pero si me dejas que yo lo explote. Entonces, más o menos eso pudiera pasar también con las tierras raras. Si Estados Unidos las manda a procesar a China, porque ellos tienen ya la infraestructura instalada y no les importa violar las leyes ambientales, que en Estados Unidos son más estrictas, muy probablemente aquí tampoco nosotros estemos preparados para explotarlas también. Pero bueno, me parece que dijimos muchas de las cosas importantes con respecto a pues la posición estratégica de estos minerales y lo atractivos que son para los poderosos. Es un capítulo abierto y que tiene historia. ¿Qué ves hacia adelante, Antonio, ya para cerrar? En esta disputa en la que, como decía Maritza, hubo un altercado tan lamentable, al menos para el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, él ha tratado de suavizar su postura y pues le dijeron: sí te ayudamos, pero queremos que firmes aquí que las tierras raras son para nosotros. ¿Qué salida le ves aquí a corto plazo o hacia dónde podríamos imaginarnos que esto vaya a ayudarle a la posición de Ucrania? Bueno, pues ojalá pudiera tener una bola para predecir el futuro. No la tengo, pero con todos los respetos, Donald Trump lo dijo muy claro cuando se anunció que se iba a firmar ese pacto. Digo, que aún no se ha firmado, probablemente se firme próximamente, pero un periodista le preguntó: ¿qué va a ganar Ucrania con este pacto? Y Donald Trump dijo: el derecho a seguir luchando. O sea, fíjense que estamos hablando ya no del respeto al derecho internacional humanitario, ya no estamos hablando del derecho a Ucrania a existir como país, sino que si tú tienes algo que a mí me interesa, vas a tener mi apoyo para seguir luchando. Si no tienes algo que a mí me interesa o yo lo obtengo por otra parte, pierdes tu derecho a seguir luchando. Entonces, estamos involucrándonos en un mundo problemático. Yo considero que, con todos los respetos, que será una fase pasajera, porque generalmente el mundo se mueve a péndulos. Ahora es una reacción a toda una serie de cosas que han pasado, es la llegada al poder de una serie de líderes. Por ejemplo, estoy pensando en Bukele de El Salvador y con todo esto de los inmigrantes deportados al CECOT. Los venezolanos. En muchos casos, insisto, decían que eran del Tren de Aragua, pero no hay pruebas de que sea el Tren de Aragua. De hecho, los informes apuntan al contrario, que eran sencillamente inmigrantes y que fueron deportados, ¿no? Son tiempos complejos, son tiempos confusos,
pero estoy convencido de que vendrán tiempos mejores, por así decirlo. Eso espero. Y que no pongan resorts en una riviera palestina. Sí, correcto. O sea, también hay que decir que generalmente Donald Trump, con todos los respetos, es así. O sea, Donald Trump siempre es de dar una patada encima de la mesa, prometer el apocalipsis y luego se conforma con poco. Voy a poner un ejemplo. Durante el primer mandato de Donald Trump deportó a 2 millones de inmigrantes. Barack Obama, en su primer mandato, Barack Obama, presidente buena onda, muy querido, 3 millones. 3 millones. Sí, deportó a 3 millones en el primer mandato. Pero, por ejemplo, Bill Clinton, en sus 2 mandatos, deportó un total de 9 millones. Bill Clinton, demócrata. Entonces, si Trump, que hizo 2 millones en el primer mandato, quiere superar a Bill Clinton, en 4 años va a tener que deportar a 7 millones. Híjole. Por eso les digo que Donald Trump es un gran comunicador, no hay que negarlo. Sabe manejar las redes sociales, sabe manejar su imagen, ha sabido convencer a una gran parte del electorado. Pero insisto, tampoco hay que temerle. Hay que saber que generalmente me hizo mucha gracia, con todos los respetos, porque desde la administración Trump dijeron que quién había sido el estúpido que había firmado el nuevo Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Y resulta que el nuevo Tratado de Libre Comercio lo firmaron ellos. Sí, lo presumió. Claro, y en su momento él lo presumió como la gran cosa. Pero claro, deja la presidencia, llega y necesita ese discurso de todo está mal, los demócratas lo han hecho todo mal y yo lo voy a arreglar. Sí, su manera de negociar es provocar un sobresalto. Acá decimos mucho, a río revuelto, ganancia de pescadores. Se está revolviendo el río porque sus acreedores son pescadores y él es el tiburón que se lo quiere comer todo. Entonces, revolver el río parece ser que le ha dado buenos dividendos, sobre todo con la cantidad de poder y influencia que tiene en este segundo mandato, que es otra, que es más fuerte, más completa, y ya no tiene por qué preocuparle la reelección, porque ya no se puede reelegir una vez más, así que... Pero acuérdate, ¿no habíamos dicho que hipotéticamente... A ver, ayúdanos, Antonio, ¿se puede o no se puede? Si se lanzara como vicepresidente en campaña de otra persona, esa otra persona renuncia, él, Donald Trump, ¿podría tener otro mandato? Podría tener un tercer mandato, pero provisional, ¿no? Bueno, esta es una cuestión bastante interesante, porque lo tendría que interpretar... No, está genial. A ver, aquí el problema es que la Constitución de Estados Unidos es un texto que viene de 1789. Ya ha sido enmendado, pero, por ejemplo, no cubre varias cosas. Por ejemplo, la Constitución no impide que un presidente gobierne desde la cárcel. O sea, se podía dar el caso de que alguien, y de hecho hubo intentos de presidiarios que se presentaron a las primarias de los partidos. ¿Por qué? Porque la legislación no lo impedía. Entonces, en ese caso, yo haciendo una interpretación, que esta interpretación llegaría lógicamente al Tribunal Supremo, se podría dar el caso quizás de que él se convirtiera en presidente interino después de 2 años del mandato del presidente que entrara. O sea, por ejemplo, si en la segunda presidencia, o sea, en el siguiente periodo, Vance se presenta como presidente y Donald Trump como vicepresidente, si Vance dimite antes de los 2 años, le contaría a Trump como un mandato presidencial, con lo cual ya no podría tener un tercer mandato. ¿Y si matan a J.D. Vance? Sin embargo, si dimite después de los 2 años, no le cuenta a Trump como mandato presidencial. Es interinato. Digo, ahí sería una interpretación. Tecnicismos, pero no le des ideas, Maritza. No, es que es mi ansiedad. Exacto. Nos están monitoreando. Es mi ansiedad. No demos ideas, porque ideas el Partido Republicano tiene muchas. Hay gente que... dentro de la bancada republicana, que ha propuesto que el 14 de julio, día de nacimiento de Trump, sea festivo en Estados Unidos. Y tiene mucho y sacar un billete, quitar a Benjamin Franklin y poner la cara de Trump. ¿En dónde hemos visto para esculpir su rostro en el Monte Rushmore? No. Donald Trump, sabemos que nos estás escuchando, que no se te vaya a ocurrir nada de eso.
Sí, entonces, pero bueno, son muchas ideas, pero ante todo, miren, hay que tener mente fría. Las relaciones, con todos los respetos, entre México y Estados Unidos van más allá de Donald Trump o de Sheinbaum, esa es la verdad. Sí. Y como yo siempre digo, miren, lo que estamos seguros que ocurrirá el día de mañana es que pase lo que pase, el sol saldrá por el oriente y se pondrá por el occidente. Así que con más en eso, tranquilidad. De eso podemos estar seguros, solamente eso y de los impuestos. Antonio Gilford, muchas gracias por acompañarnos en Cosas de Sapiens. Va, un abrazo hasta allá. Un placer. Muy bien, pues ahí le dejamos. Ahí la dejamos. Ya nos estés dando más ideas Ya porque no, se te van a ya, ocurrir ya. 2 o 3 más. Que Así ni que se le ocurra actuar. mejor cerramos ya en este momento. Gracias, Maritza. Y gracias a ti que nos escuchas, que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Síguenos a través de las redes sociales. Puedes entrar en contacto con nosotros si es que quieres hacer una queja, sugerencia, comentario, sugerir algún tema que te gustaría que investiguemos y abordemos con el estilo de Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido el debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.